Buenas noches. Hoy quiero exponer, hacer mi seminario sobre el trabajo de investigación de arrecifes coralinos, y mi trabajo es si existe variación en múltiples caracteres en Pterogorgia anceps y Pterogorgia guadalupensis. Entonces, primero quiero hacer como una recopilación o recordar un poco por qué son importantes los caracteres morfológicos a la hora de determinar la especie de un individuo. Entonces, si nos acordamos, las claves taxonómicas utilizan los caracteres morfológicos para ir determinando a qué especie podría llegar o podría pertenecer el organismo de estudio. Incluso ahora que hay este boom de los caracteres moleculares, seguimos viendo que las claves taxonómicas y los caracteres morfológicos siguen siendo súper importantes. Aquí tenemos un ejemplo de esto. Este es un portal de identificación de especies marinas en el cual nos dan varios grupos a los que podría pertenecer nuestro organismo. Si nosotros empezamos, por ejemplo, con Cnidaria, él nos va a mostrar distintas formas de medusa y de pólipo que se podrían acomodar a nuestro espécimen. Si nosotros escogemos, digamos, esta que está señalando la flecha morada, esto nos lleva a otros caracteres morfológicos y así sucesivamente hasta que llegamos a una descripción más o menos acertada y cercana a nuestro organismo. Y al final nos lleva, según esos caracteres moleculares, a qué especie pertenece este organismo. Ahora bien, esto se da en todos los grupos de organismos en el planeta. Un ejemplo de esto son las plantas. Las plantas, al igual que los corales, son organismos modulares y tienen caracteres que son súper especiales a la hora de definir la taxonomía de las especies. Por ejemplo, tenemos las flores, las semillas y el tipo de fruto que tienen las plantas. Aquí tenemos una pequeña muestra de lo que sería una clave taxonómica en las plantas que nos lleva al género según el tipo de fruta que tenga. En los octocorales también tenemos estos caracteres claves. El más utilizado y los más reconocidos son los escleritos, que son formaciones de carbonato de calcio que se encuentran en el esqueleto de cada uno de los individuos. Por otro lado, tenemos caracteres morfológicos externos, como la abertura del cáliz, la distancia entre los cálices, el ancho y el largo de las ramas de cada uno de los individuos. Ahora quiero como centrarnos un poco más en el problema que nosotros tenemos, que es el caso de Pterogorgia anceps y Pterogorgia guadalupensis. Estas son dos especies cercanamente emparentadas que comparten el mismo hábitat, por lo tanto están sujetas a las mismas presiones de selección y tienen leves diferencias tanto morfológicas como moleculares. El único rasgo conspicuo en estas especies es una tercera arista que se presenta en anceps, pero que no se encuentra en guadalupensis. Por este rasgo se han determinado como distintas especies. Otro rasgo que no es tan influyente o tan conspicuo es el color. Sí, parece que hay diferencias en los colores, pero este rasgo no se ve tan a simple vista. Ahora bien, esto nos lleva a plantearnos nuestro objetivo y a revisar todos estos caracteres de los que les hablaba, que son importantes a la hora de revisar la taxonomía de los organismos, o de los octocorales mejor. Y nuestro objetivo sería entonces determinar si existen diferencias significativas en los caracteres morfológicos que se han usado tradicionalmente para la taxonomía de los octocorales entre Pterogorgia anceps y Pterogorgia guadalupensis. Para eso nos planteamos cuatro objetivos específicos, que son determinar la dispersión de tallas entre ambas especies, determinar la variación entre los caracteres morfológicos externos, que esos serían los cálices y las ramas, determinar la variación de los escleritos de ambas especies y determinar la variación en la cantidad de zooxantelas entre ambas especies. Cabe notar que este tipo de estudios comparativos de caracteres morfológicos de estas dos especies hasta ahora no se ha hecho, y tampoco se tiene registro, o no es muy común encontrar estudios que evalúen diferentes caracteres dentro de un mismo hábitat en especies cercanamente emparentadas. Por eso también como la importancia de revisar estos caracteres en estas dos especies.
Ahora bien, nuestra metodología, ¿cómo vamos a lograr nuestros objetivos? Primero vamos pues, a hacer la recolección de muestras, vamos a hacer la determinación de las tallas, vamos a medir los caracteres morfológicos que serían los cálices y las ramas, y vamos a medir también caracteres morfológicos internos, que serían los escleritos, y vamos a hacer un conteo o a determinar la concentración de las zooxantelas en estas dos especies. Entonces, para la recolección de muestras, hicimos un muestreo en el STRAI en Bocas del Toro en Panamá durante el mes de octubre de 2011. Hicimos el muestreo en dos sitios, Punta Bastimentos y Bocas del Drago, que fueron los sitios donde se encontró una mayor presencia de estos organismos. Tuvimos un N de 43 individuos e intentamos sacar 2 réplicas por cada uno de los individuos. Ahora, con el asunto de las tallas, lo que hicimos fue 10 cuadrantes de 1 metro por 1 metro cada uno a lo largo de un transecto, donde medimos el tamaño de cada uno de los individuos desde la base hasta la hasta la rama más larga, y determinamos a qué especie pertenecía cada uno de los individuos. Para los caracteres morfológicos, estos son el cáliz y la apertura de el ancho de las ramas y la apertura de los cálices. Lo que hicimos fue, tomamos 2 ramas de cada uno de los individuos y medimos el ancho de la rama a partir de 4 centímetros hacia abajo desde la punta. Esto para estandarizar la muestra y que nuestros datos no se vieran sesgados por el sitio de donde cortamos la muestra. Y para el ancho del cáliz, lo que hicimos fue hacer un corte para poder exponer el huequito del cáliz, y tuvimos mucho cuidado con cortar la misma proporción en todas las muestras para que esto no sesgara también nuestro análisis hacia, pues que el ancho fuera dependiente del corte que hicimos. Ahora los escleritos, lo que hicimos fue pues sacarlos con hipoclorito de sodio, y escogimos dos escleritos que fueran muy conspicuos, que supiéramos que en serio estábamos midiendo 2 escleritos distintos. Usamos los spindles y los escafoides. Los spindles son los morados, un poco más alargados y rectos, mientras los escafoides son más curvados. Para determinar el ancho, pues medimos el ancho y el largo. Para el ancho cogimos la distancia mayor entre los 2 puntos, entre los 2 extremos, para ambos casos. Ahora, para las zooxantelas, lo que hicimos fue hidratar el tejido que estaba seco para que la zooxantela, pues el coral liberara la zooxantela. Maceramos el tejido del coral y lo medimos en una cámara de Neubauer, utilizando una fórmula. Pues la concentración se saca por medio de una fórmula que se usa con la cámara. Y bueno, este fue el asunto con las zooxantelas. Ahora, ¿qué vamos a hacer con todos estos datos? Nuestro análisis estadístico principal es un análisis discriminante. Sin embargo, acá tenemos que tener un poco de cuidado porque tenemos que tener las mismas, para cada muestra tenemos que tener todos los datos, y en algunos pues se nos ha perdido, pero bueno, en la mayoría están. Para corregir esto también vamos a hacer una nova por cada uno de los caracteres para evitar sesgos dentro del análisis discriminante. Esto que está aquí, esta figura, es un análisis discriminante hecho por Miller en el 94 con distintos tipos de caracteres morfológicos en peces, donde cada una de las letras representa un pez y lo que hace es que agrupa todos los caracteres. Entonces lo que nosotros queremos ver con esto es si nuestros caracteres nos están agrupando Anceps y Guadalupensis en 2 grupos distintos, o si más bien nos están dando que puede ser el mismo, que no hay una diferencia significativa entre los caracteres. Y ahora, ¿qué esperamos con todo esto? Esperamos que no haya ninguna diferencia, o por lo menos ninguna diferencia significativa entre las especies, puesto que están expuestas a las mismas presiones de selección, están en el mismo hábitat. Pues al parecer no hay muchas diferencias
a nivel ambiental que nos puedan estar llevando a distintos caracteres morfológicos. Y muchas gracias, buenas noches.